Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. No concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Yo casé contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo, todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. 20 años en el aire, pero ahora nos pueden ver. Porque no solamente nos pueden escuchar a través de www.cx46.com, sino que nos pueden ver por YouTube, nos pueden ver por Álvaro de Castro Facebook. Y bueno, aquí estamos una vez más. Y ya le damos la entrada a Aquiles para que dé la información. Muy bien. Sabe que le digo a la audiencia, saludo a la audiencia, es un gusto estar aquí para Charlando en Familia. Y le digo a la audiencia, se debe acordar que el 22 de febrero cumplimos 21 añitos. 22 de febrero. Vamos para 21. Vamos para 21. Así que bueno, saludo a la audiencia, es un gusto estar para Charlando en Familia. Y le digo a la audiencia de que tengo 2 teléfonos para pasarles, para que me llamen, que es el 097-974868 y el otro es 2443-26. Y si también querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet, ahora que está lindo el día, y depositar la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien, Rodrigo de Castro, primogénito, arriba. Bueno, saludo a toda la audiencia, gracias por escucharnos y vernos a través de nuestra fanpage en Facebook, que se llama Charlando en Familia, y en nuestro canal de YouTube, que también es Charlando en Familia, como siempre te digo, poner en nuestra fanpage, ponerle me gusta, así cada vez que transmitimos estamos en contacto, y suscribite a nuestro canal, así te pasa lo mismo. Y aprovecho, alguien que nos mira mucho por YouTube, mandarle... que ayer me dijo, los estoy viendo por YouTube, a Caleb desde Puerto Rico me dice que nos mira todos los mediodías, allá a las 11 porque es una hora antes, pero un abrazo grande. Muy bien. Y desde la República de Gómez, Pablito Camargo. Bueno, Dios los bendiga a todos allí en el panel. Y siempre con el Marshall atrás. Siempre con el Marshall atrás. Me está guardando la espalda. Y de aquí de la República de Gómez, bien dijiste, para bendecir a los que están escuchando a través del éter, a través de CX46 Radio América y a través de las cámaras en los medios que dijo Rodrigo, a través de Facebook, al Facebook Álvaro de Castro, el Facebook Charlando en Familia y YouTube en el canal Charlando en Familia. Le das suscribirte y allí te mandan las notificaciones en el momento que está el programa en vivo. Bueno, hoy es un privilegio estar presentando a alguien que está cumpliendo 24 años de casado y que tuve la oportunidad de estar con él, conociéndolo ya en Connecticut, de Estados Unidos, y es un pastor que yo me siento muy identificado, a pesar de que nos llevamos unos cuantos años, pero él está en nuestro estilo, en nuestra forma de ser. Y la verdad que me quedé en la casa de Héctor Otero y su esposa Dianet, y hemos disfrutado creo que 3-4 días hermosos, que nos quedamos a veces hasta las 2-3 de la mañana charlando y compartiendo, pero es un privilegio tener a Héctor Otero desde Connecticut, Estados Unidos. Adelante, Eso Héctor. Es. Un placer para mí, querido compañero Álvaro de Castro, y a todos los demás componentes de este tremendo programa.
a quien pues anticipo mis felicitaciones, ¿verdad? Porque ya en breve van a estar cumpliendo 21, 22 años, wow, mucho tiempo estando bendiciendo la vida de mucha gente. Para mí, Pastor Héctor, es un placer, un gran honor el poder compartir en este espacio. Y si bien, como dijera nuestro compañero Álvaro de Castro, tuvimos una temporada acá cuando estuvo visitando los Estados Unidos muy linda, estuvo acá hospedándose en mi casa y para nosotros fue una tremenda bendición el recibirlos, andar por acá por la ciudad de New Haven, una ciudad histórica, nos fuimos a caminar por las universidades de Yale, por acá a pasear y bueno, pasamos un tiempo exquisito tanto con Álvaro y con Estela, así que siempre recordamos con cariño y añorando que los tengamos nuevamente por acá o ya sea que nosotros vayamos por allá. Así que reciban un abrazo de parte nuestra y un honor ser parte de esta discusión. Bueno, en principio yo le había dicho que este año, en noviembre, diciembre, se dio una vueltita. No sé si se podrán arreglar los aviones, si se podrá esto de la pandemia, pero ya vamos a alargar un tema. Porque en este tiempo de pandemia yo he visto gente que se quejaba y se quejaba. Anteayer estuve dando la reunión de Santa Cena y entonces le preguntaba a toda la gente cómo habían sufrido estos 90 días. Entonces, después de todos los sufrimientos que expresó la gente, leí el capítulo 53 de Isaías y dije, Jesús sí que sufrió. Pero el sufrimiento trae grandes oportunidades. La salvación vino por la muerte y sacrificio de Jesús. Ahora, en estos 90 días hubo gente que se vivieron quejando y llorando. Pero yo estuve siguiendo a Héctor, y yo te veía con el mismo entusiasmo, porque en este periodo concretaste justamente la compra de un lugar que me acuerdo lo fuimos a ver junto con Estela y nosotros nos agarramos la cabeza, enorme, qué lugar más grande. Y pudimos disfrutar, viéndote en estos días, que me contaste 167 autos escuchando el mensaje. Entonces, yo quiero que tú hables un poquitito en estos tiempos de crisis, las buenas nuevas y las cosas importantes que han sucedido. Amén. Pues mira, Álvaro, te debo decir que hemos visto esta crisis como un tiempo de oportunidad, un tiempo donde nos ha retado a subir nuestro nivel de organización para mantener nuestra efectividad. Y yo creo que los cambios sí traen grandes oportunidades. Nosotros de primera instancia como que se nos nubló un poquito el entendimiento porque surgió esto de forma repentina. Nosotros recién habíamos adquirido un lugar donde proyectamos levantar un nuevo edificio, un nuevo santuario, pero tiene un edificio existente de algunos 30,000 pies cuadrados. Era una escuela cuyo propósito, pues, tenemos la intención de diversificar nuestro ministerio, nuestra propuesta ministerial, trabajando en una academia cristiana de prekinder a 6º grado, trabajar en nuestro propio centro de consejería, nuestra daycare, cuidado de niños diurnos, tener nuestra academia de música, entre otras propuestas que estamos desarrollando, nuestra escuela de ministerios urbanos, el Instituto Bíblico MISPA opera en nuestro lugar también, y la realidad es que el lugar donde estábamos se nos quedó un poquito pequeño para esta operación, y nos lanzamos en un proyecto, de adquisición de por sí, 1.6 millones. Eso fue en febrero que se concretó, y en marzo resulta que aparece la pandemia. Y yo dije, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pero en el caminar vimos una oportunidad y la respuesta que hemos tenido en estos 3 meses ha sido poderosa. Nuestra gente ha respondido de una forma extraordinaria y recién, como bien mencionas, el domingo anterior tuvimos en el terreno que adquirimos una actividad que hemos estado llevando a cabo de adoración por 5 domingos consecutivos y tuvimos una asistencia de sobre 167 vehículos, a lo sumo como sobre 400 personas, y fue una experiencia extraordinaria. La iglesia está eufórica por el momento que estamos viviendo, y aunque no es menos cierto que es un tiempo difícil, cuando estudiamos la historia de la iglesia, compañeros, los peores momentos de la humanidad han sido los mejores momentos de la iglesia. Los momentos más difíciles que la humanidad ha vivido han sido momentos de promoción, de crecimiento, de multiplicación, y así lo hemos visto y estamos caminando en fe y viendo a Dios abriendo camino. Y bueno, Héctor, contanos alguna de esas anécdotas.
Porque ¿qué se siente estar predicando entre cuatro paredes y de pronto encontrarte en un lugar lleno de autos? Yo le estaba promocionando a Héctor, porque Héctor tiene una moto que es una Harley Davidson que sale a veces en el fin de semana con su esposa Dianela a pasear. Y yo le estoy diciendo, tenés que entrar triunfalmente con la moto, podés romper todos los esquemas. Sí, pues mira, te debo decir que el sábado, este sábado pasado, hace 2 días, me llama un pastor que pues nos conocemos, pero no hemos intercambiado mucho, ¿verdad? No hemos invertido mucho tiempo juntos, pero sí las redes son mágicas, las redes nos interconectan, aunque haya distancia de por medio, y él está como a 30, 35 minutos, algunos 35 minutos donde yo estoy, y el sábado se aventuró, porque él es motorizado también, él es un biker, y se fue a dar una vuelta por el edificio a hablarme de por qué no hacemos algo de motoras en el edificio. Y bueno, yo soy aficionado de las motoras, para mí es una terapia, lo disfruto al máximo. Álvaro cuando vino, yo rápido lo llevé al garaje para que viera el lugar donde descansa la negra. Bueno, ese el modelo, una Harley Davidson, una Ultra Classic, que eso es, bueno, yo he paseado 5 estados en un fin de semana con mi esposa, y la verdad es que la experiencia que estamos teniendo es una experiencia extraordinaria. Refiriéndome a la diferencia entre predicar entre 4 paredes, a revivir lo que en el pasado en Puerto Rico, yo llevo 10 años en los Estados Unidos, pero tuve algunos 13, 14 años de ministerio en Puerto Rico, y estoy reviviendo mucho de eso, y ahora mismo estamos viviendo una temporada como esa. Cada servicio nos lleva con gran expectación. Estoy trepado en un barquito. El lugar que compramos tenía un barco en un área de juego de niños, y lo he usado como si fuera el púlpito. Entonces, pues estoy predicando desde el barco como si fuera Jesús, como si fuera Pedro, hablándole a la multitud, y la respuesta de la gente es poderosa. El domingo pasado se convirtieron 10 personas. Este domingo, Día de Padres, celebramos nuestro servicio y hubieron personas respondiendo al mensaje de Jesús. No solamente el alcance presencial, las personas que están allí con nosotros, sino también lo que estamos logrando alcanzar a través de las redes. Mira lo que te digo. El domingo pasado tuvimos una palabra y me llamó en la semana a alguien, Álvaro, de un familiar que está preso en una cárcel en Puerto Rico, que mientras estábamos allí le cautivó el lugar, porque no es usual tú ver a alguien predicando al aire libre con cientos de carros al frente, y el mensaje le impactó tan poderosamente que el familiar me llama muy emocionado para decirme que decidió darle su corazón a Jesús estando preso en una institución penal. ¿Cómo logró la transmisión? Yo no sé, pero la realidad es que Dios nos está sorprendiendo con cosas maravillosas, y yo no tengo forma ni manera de explicar lo que está pasando. Todo el crédito se lo tengo que adjudicar al Señor, porque es una obra de gracia de parte de Dios para con nosotros. Me encantaron las que cantan las alabanzas, que también están al aire libre, están sonando muy bien. Yo sigo tus mensajes por Facebook también, y realmente muy bueno. Pero aparte, Héctor está dentro del lineamiento que muchos de nosotros estamos, rompiendo moldes y rompiendo estructuras. Yo voy a contar una anécdota muy buena. Cuando yo voy para el estado de Connecticut, me hace el encuentro el tesorero del este, de la zona del este, y me dice, te va a estar esperando en la puerta del tren el pastor Héctor Otero. Entonces, como yo me encuentro muchas veces en iglesias muy tradicionales en cuanto a su ropa, yo siempre voy con mi traje, mi camisa, mi corbata puesta, y entonces me recibe Héctor con su esposa, y yo miro la ropa, un saco sport, una camisa cuadros, un pantalón tipo jean, y dije, bueno, cuando lleguemos a la iglesia, presentame al pastor. Y él me dice, yo soy el pastor. Inmediatamente mi reacción fue, por fin, me voy a sacar esta corbata, me abrí la camisa, y dijo, estoy dentro de los míos. Porque nosotros acá, tanto Rodrigo, Pablito Camargo, ni que hablar, todos estamos en otro alineamiento, y bueno, todos aquellos que nos ven a través de Facebook, que nos ven incluso acá nosotros, o del programa que hacemos tanto Rodrigo tomando un té con Jesús, como yo con un minuto y nada más, nos presentamos siempre en forma muy informal, porque creo que Jesús no andaba con la etiqueta que tenía el sumo sacerdote, no andaba vestido como
lo hacía en aquel momento los sumos sacerdotes de aquel lugar, él iba en el vulgo con toda la gente con su clásica túnica. Y yo creo que esta es la forma de acercarnos también a la gente, porque la gente está encontrando algo natural, algo sencillo, incluso en la palabra. En la palabra la estamos dando con nuestro lenguaje. Nosotros, tanto, bueno, acá en el Uruguay sabés que tenemos una forma muy especial de hablar, y yo te he escuchado también, Héctor, que sos muy natural en hablar, y a la gente le gusta la naturalidad. Entonces quisiera que hablaras un poquitito de eso, rompiendo esas estructuras. Sí, pues mira, la verdad es que ha sido un reto el que Dios nos ha lanzado, y desde el comienzo de nuestro ministerio, yo, por gracia del Señor, empecé muy joven, a los 23 años empecé en el ministerio, 24 años, y llevamos algunos 23 años de ministerio. Y ha sido una temporada extraordinaria, donde Dios nos ha retado y hemos decidido romper los moldes, las estructuras, y fluir con naturalidad. Yo creo que en mi ejercicio de ministerio, al empezar muy joven, se me hacía un poquito difícil el encajar en el modelo tradicional del pastor tal como lo conocemos, porque yo fui pastor de residenciales públicos, lugares donde pues en Puerto Rico vivía la gente de escasos recursos, y para lograr ser efectivo en la misión de comunicar y llegar a todos, eso nos retó significativamente. La realidad es que, bueno, es muy raro el ver un pastor tal vez de corte pentecostal, tal vez los sectores pentecostales son muy tradicionales, ver al pastor con barba, ver con una tendencia un poquito más moderna, inclusive hasta en la liturgia, nuestra liturgia es un poquito diferente, en términos de que, pues, cuando lo contrastas con lo que tiene que ver con el aspecto tradicional, pues aún nuestra liturgia es una experiencia un poquito diferente. Eso me ha permitido lograr hacer un acercamiento a gente no tradicional y desarrollar un ministerio no tradicional. Me ha permitido alcanzar otras personas dentro de la comunidad que con el modelo que usualmente pues uno acostumbra a ver al pastor, probablemente no hubiera logrado ser efectivo. Así que me ha costado, no te puedo negar que me ha costado también la crítica de muchos sectores, porque pues tal vez no se identifican o no creen que sea prudente el que nos presentemos de esa manera, pero yo creo que Jesús fue auténtico, tal como tú describiste. Hemos querido que nuestro ministerio, nuestro enfoque, la gente pueda percibir un interés genuino en la gente y que puedan ver un hombre de carne y hueso, una familia de carne y hueso. Yo creo que pues eso nos ha llevado de manera espontánea a desarrollar el ministerio que estamos desarrollando, que ha sido de mucha bendición y de mucho impacto acá en la comunidad donde estamos. Incluso me gusta el título que le pusiste, Una iglesia para la ciudad, porque te identificás con New Haven y estás diciendo una iglesia para la ciudad, y la gente que escucha en ese lugar creo que también se siente identificado, ¿no? Bueno, cuando la gente llega, comprende por qué Dios nos dio la consigna de una iglesia para la ciudad. Y fíjate que el para es importante, no es la iglesia de la ciudad. Nosotros no tenemos ánimo de protagonismo. Yo creo que cualquier congregación que se enfoque en su contexto social y procure ministrar de manera efectiva a su gente se convierte en una iglesia para la ciudad. Entonces, en ese sentido es lo que ha gobernado nuestro ejercicio ministerial, un enfoque social, comunitario, el vincularnos con la gente, el que podamos llegar a los lugares donde tal vez otros no llegan, y eso nos ha permitido alcanzar figuras que han afirmado la esencia de lo que es nuestro ministerio. Y de esa forma, eso es lo que gobierna nuestras decisiones ministeriales, el enfoque de ver cómo respondemos a un impacto en el territorio, poder convertirnos en una influencia moral y espiritual y tener respuestas bíblicas y cristocéntricas fuera del molde religioso para las necesidades de la gente. Y eso, pues, yo creo que Dios ha bendecido ese esfuerzo que estamos haciendo por alcanzar a otros en ese enfoque social y comunitario. O te paso con Rodrigo, que es de tu generación, es mi primogénito, Rodrigo. Bueno, aunque tú mantienes un espíritu joven, y si algo me conecta con Álvaro de Castro, yo hablaba con mi esposa y decía, para mí es un disfrute poder hablar con Álvaro, porque aunque es un veterano en el Señor,
es una persona con un espíritu joven, conectado a esta generación. Cuando Álvaro vino, cogió la guitarra eléctrica, le metió rock and roll a los hermanos y disfrutamos con Álvaro, y es algo muy especial. Así que, aunque Álvaro es un veterano, mantiene un espíritu joven, y la juventud es un estado del alma. En realidad tengo 38 años porque nací el 10 de marzo de 1982 de nuevo. Así que las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. 38 años y Estela 35. Adelante, Rodrigo. Bueno, es un gusto poder compartir esto de tiempito contigo, Héctor. Y contanos a la audiencia, porque acá en estos días hemos tenido un rebrote de coronavirus, estamos un poquito preocupados en nuestro país. ¿Cómo la llevan en la ciudad donde tú estás? Y la otra pregunta que te iba a hacer es que vos me hablabas de que sos bien natural, conectarte con otras personas naturalmente, más allá de las críticas que dijiste. ¿A qué tipo de personas estás llegando? ¿Más jóvenes, más grandes? ¿Cómo es la gente que se siente identificado contigo? Pues mira, respondiendo a la primera pregunta, acá la dinámica de los Estados Unidos ha sido muy diferente de acuerdo a los territorios donde ha ido surgiendo, ¿verdad?, la propagación del virus. En el estado en el cual yo estoy, cuando surgió, hubieron posiciones del gobierno un poquito muy restrictas, bien limitantes en la interacción y en el tráfico de personas en los lugares públicos. Aquí se ha obligado, pues como en muchos lugares, a usar la máscara como parte, ¿verdad?, de la vida cotidiana de las personas. En lo que tiene que ver con el quehacer de la iglesia recién está ahora retomando la apertura de sus reuniones, de sus lugares y edificios, y lo han regulado para que sea 1% del cupo del lugar. Algo que en algún momento dado a nosotros nos generó cierto malestar, porque establecieron un número específico, no importando lo grande del edificio que tú tuvieras, y como que nos generó malestar en el sentido de que pensamos que era un poquito arbitrario. Creíamos que debía ser como lo hicieron posteriormente, en proporción a la capacidad de cada edificio. Acá tenemos que cumplir con unos protocolos que el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ha establecido como normas para poder reunirnos. Y si bien pues el aspecto de los 6 pies de distancia, el poder mantener la higiene en el lugar donde estamos antes y después, el poder mantener un lugar de entrada, uno de salida, la respuesta de la iglesia en términos de cómo se han comportado ha sido excelente, porque nos ha obligado a transicionar a un nuevo modelo. Me explico. La iglesia hispana, particularmente en los Estados Unidos, no ha sido una iglesia muy virtual, una iglesia muy tecnológica. Y eso ha sido uno de los aspectos que tal vez hemos resentido un poquito, pero que nos ha obligado a subir nuestro nivel para poder mantenernos operando a nivel ministerial. Nuestros cultos comenzaron a ser virtuales los primeros 2 meses y la gente se congregaba a través de Facebook. Fue la forma en que empezamos a trabajar. El recaudo financiero tenía que ser de manera electrónica. Fue un reto para la pastoral. El que no estaba preparado, pues se vio en la necesidad de transicionar a nuevos modelos. Y yo creo que la iglesia pospandemia será una iglesia más sabia y una iglesia más fuerte, porque aquellos que han aceptado el reto y han subido su nivel de organización están siendo efectivos. Así que con eso te digo, acá estamos retomando lo que es la nueva normalidad. Durante la pandemia la iglesia se organizó para mantener su trabajo social, ayudando a los necesitados, a los inmigrantes, a la gente con la cual pues siempre hemos estado vinculados, y pues nos retó a ver cómo lo hacíamos de una nueva forma. Por lo menos eso respondiendo a la primera pregunta. Y la segunda pregunta que me hiciste, repítemela, Rodrigo. ¿Qué personas, que vos me decís que tenés un perfil que, como recién comentabas, que llegabas y te asocias más a jóvenes, 30 años, 40 años, ¿qué personas tenés más en la iglesia? Pues mira, nosotros el perfil demográfico de nuestra iglesia está fluctuando entre los 35 y los 60 años. Aunque tenemos un buen balance, yo he creído, siempre hay una afinidad con los contemporáneos con el pastor. Eso es, en mi experiencia pastoral, siempre ha habido ese tipo de afinidad, donde hemos tenido mucha gente contemporáneos conmigo, jóvenes adultos, criando hijos en etapa de adolescencia, ya tal vez en una etapa de una adultez temprana.
Pero yo siempre he enseñado que la iglesia no es un centro de reunión cristiana meramente. La iglesia está compuesta por 4 generaciones, donde hay niños, jóvenes, adultos y hermanos de edad avanzada, o los hermanos clásicos, los seniors, los hermanos mayores, como le quieran llamar. Y ciertamente, pues nosotros tenemos un enfoque muy fuerte, más robusto, de 35 a algunos 60, 65 años. Ese es el range de la población mayoritaria. Gente que está en etapa de productividad, gente que está ya saliendo de ese proceso de crianza. Aunque tengo una comunidad de hermanos mayores que me ha ido creciendo, porque hemos tratado de impartir el valor de honrar la experiencia. Aquí en Occidente, a diferencia del Oriente, tú sabes que Occidente, como que las personas cuando ya transicionan a una etapa más adulta, ya adultez madura, como que se quedan rezagados y es hora de retiro, como que van pasando. En cambio, las sociedades orientales valoran mucho la sabiduría de los ancianos, y la Biblia nos habla mucho sobre ese particular, y nosotros hemos querido promover una cultura de honra a ese sector, y eso ha generado un impacto de que tengo un gran sector que están por encima de los 65 años en una vida de productividad, muy activos en la iglesia, gente que está colaborando. Yo creo que el perfil nuestro es un perfil bastante balanceado, pero en términos generales, si me dices, el atractivo nuestro está conectando mucha gente dentro de lo que son los 35 a los 60 años. Qué bueno. Bueno, vamos a tener que hacer un corte, Rodrigo. Sí, claro, estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Hacemos un corte, vamos a escuchar un tema musical y después continuamos con Héctor Otero y todo el plantel, y después ya te vamos a dar lugar, Pablo, para que estés hablando con Héctor también. Charlando en familia. Y alza tus manos hacia el cielo y adora a Dios tu Creador, porque su espíritu se siente y quiere darte una bendición. Toma la mano de tu hermano y alaba a Dios tu Creador, porque sus alas nos rodean y quieren cuidarte más y más. Estamos en la iglesia que debe de marchar, uniendo nuestras fuerzas en Cristo con su paz. Y estamos en la iglesia que debe de marchar, uniendo nuestras manos, la cruz como señal. Y alza tus manos hacia el cielo y adora a Dios tu Creador, porque su espíritu se siente y Él quiere darte una bendición. Toma la mano de tu hermano y alaba a Dios tu Creador, porque sus alas nos rodean y quieren cuidarte más y más. Estamos en la iglesia que debe de marchar, uniendo nuestras fuerzas en Cristo con su paz. Y estamos en la iglesia que debe de marchar, uniendo nuestras manos, la cruz como señal. Y alza tus manos hacia el cielo y toma la mano de tu hermano. Y alza tus manos hacia el cielo y toma la mano de tu hermano. Y alza tus manos hacia el cielo y toma la mano de tu hermano.
Charlando en Familia. Y continuamos con esta segunda parte de este programa Charlando en Familia. Y bueno, aprovechando que estamos con Héctor, quiero decirles y quiero darle lugar a Pablo, porque cuando estuve en la iglesia de Héctor, habían dos músicos que eran como Dani y como Danilo. Ustedes se imaginan el corte de pelo, la forma de ser, y yo digo, me siento hasta identificado hasta en el tema musical acá. Acá tenemos a otro rockero, pero en realidad es un heavy metal, porque Pablito transitaba por la onda del heavy metal. No sé si seguís también porque vos sos representante de cantantes musicales, ¿no es cierto, Pablo? Bueno, para empezar yo toqué con Dani. Con Dani, claro. Durante 3 o 4 años estuvimos tocando y de hecho cuando él vino a tocar él no creía en Dios. Porque él vive a 2 casas al lado de la mía y nosotros seguro, ¿no? La onda nos pegó y empezamos a hablar y entre Lucas y yo le hablábamos de Cristo, le predicábamos el Evangelio y un día sin importarnos que él era cristiano o no, le dije, loco, vos tenés que tocar con nosotros. Él tocaba en ese momento, tocaban 2 bandas conocidas y resulta que decidió empezar a tocar con nosotros. Y bueno, se vino a tocar con nosotros, nunca más le dijimos nada, no le predicamos nada. Un día dijo, quiero ir con ustedes a la iglesia. Ahora, yo en ese momento andaba a pie. Y era bravo, no era tan fácil ir a la iglesia porque tenía que caminar como 10 cuadras desde donde bajaba del ómnibus hasta la iglesia. Y así de vuelta, o sea, 20 cuadras en total. No, o sea, no tengo una locomoción directa, por así decirlo. Y resulta que se convierte Dani, y Dani en ese momento tenía un autito, un Hyundai, ¿te acordás? El autito el blanco. Y bueno, empezamos a ir con él en el auto, hasta que Dios nos proveyó nuevamente un vehículo, porque Dios es fiel, y en aquel momento cometí el error de pedir un autito, dijera Oscar Chávarri. Pero bueno, después con el tiempo Dios fue arreglando las cosas. Y sí, ayer justamente tuve una entrevista en vivo con un guitarrista argentino, que es una leyenda en Argentina, Oscar Castro, que tocó en el grupo Letal, tocó en el grupo Orcas, que es una de las bandas más icónicas de Argentina, y hoy se convirtió a Cristo él. Hace ya 10 años que se convirtió a Cristo, Dios lo sacó de la misma muerte, y ayer estuvimos hablando, 1 hora y media estuvimos en vivo, transmitiendo en vivo y hablando sobre una cantidad de cosas, no solo de música, hablamos de cómo fue su transformación a través de la palabra de Dios. Y sí, me identifico mucho con Héctor, con el pastor Héctor, porque sé que no es fácil presentarse de repente con una remera negra con un logotipo de una banda cristiana, con jeans, con acá le decimos championes porque había una marca en una época que se llamaba Champion, pero en realidad se llamaban zapatillas, y no es fácil, no toda la gente te acepta hasta que no te conocen. Hasta que no te conocen y no conocen tu testimonio, hasta que no conocen tu forma de ser, tu vida, ¿verdad? Cuando te conocen, te terminan amando como a todos, ¿verdad? Y tengo la bendición, sí, de conocer muchos músicos, por lo general argentinos, porque músicos uruguayos de heavy metal, creo que se convirtió Dani, yo y Rodrigo de Castro. ¿Rodrigo de Castro era heavy metal? No. No, pero era rockero. Era fuerte.
Era fuerte, era un hombre fuerte. Y aparte conoce muchos músicos que tocaron conmigo incluso cuando yo no era cristiano. Y creo que Gonzalo también. Así que no es nada fácil. No es un ministerio fácil. Me siento identificado con Héctor también con lo que cuenta de la moto. Me dejó con la carretilla por acá abajo. Porque yo la última moto que tuve, yo tengo muchos amigos biker, pero la última moto que tuve yo fue una Marcher 500 del año 52, que la compré, la desarmé toda y la restauré a cero. Esa fue la última moto que tuve. Y la tuve antes de convertirme a Cristo. Y bueno, me encanta el ministerio que tiene. No sé si me dejaría predicar en la iglesia de él. Y tú eres amigo de Álvaro, si eres amigo de Álvaro de Castro, bien puedes. Héctor, ¿sabés lo que quería decir? Es un gran predicador, con mucho amor, pero hoy está muy pelado, anda hoy está de pelo corto, muy corto está, no es lo tradicional de él. Okay. Pero vos tenés músicos también, y nosotros, porque en la época mía me convertí con los coritos y con los himnos. Y vos que estuviste en Puerto Rico, que nada menos que con el MI, hasta hoy día hay muchas iglesias que no lo sacás de los coritos y de algún himno. Sin embargo, allá en la iglesia tenés una iglesia con música fresca, renovada y con unos músicos que me encantaron. Háblanos un poquitito de la música, Héctor. Pues mira, la realidad es que uno de los retos más grandes es cómo logramos hacer entender de que Dios no tiene un solo género musical. Yo inclusive enseño basado en Hebreos capítulo 1, verso 2, cuando dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios no tiene una sola forma de hablar. A mí me resultó interesante el que a los discípulos de Jesús, cuando le impidieron hablar, le dijeron que no hablaran de Jesús en ninguna manera. O sea, ni por pantomima, ni por cántico, ni por predicación, ni por poema. O sea, no podían mencionar el nombre en ninguna modalidad. Acá en la iglesia nosotros hemos desarrollado un ministerio no tradicional. Si tú ves nuestro enfoque juvenil, nosotros llamamos al ministerio juvenil los 10 veces mejores, basado en el modelo de Daniel, aquellos jóvenes que decidieron no contaminarse con la comida del rey y fueron hallados 10 veces mejores, enseñándole a nuestro joven a aspirar a la excelencia, pero a destacarse no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, profesionalizarse y hacer de su profesión su ministerio. Entonces hemos respetado el diseño de cada generación. Cada generación tiene una asignación generacional. De hecho, el domingo pasado, si usted ve, una de las participaciones de los muchachos nuestros fue con música urbana. Cuando se acabó el culto, sí, uno cantó música urbana. En cualquier lugar hubiera sido censurado. Nosotros creemos que la música es música y la letra es lo que imprime el significado o le da propósito al vehículo que es la música. Y ustedes son músicos que Dios los alcanzó en un ambiente, ¿verdad?, pesado, como ustedes hablan. En la iglesia nuestra hemos querido respetar eso y hemos ido transicionando a nuevos modelos donde tenemos música contemporánea, pero nos valemos de cualquier género en momentos determinados para poder comunicar de manera efectiva. Y entendemos que hay una generación que viene a hacer un aporte, una generación emergente que viene a enriquecer, a contribuir con su aportación generacional. Entonces nosotros encajonarnos en una camisa de fuerza que prive que esa generación pueda tener lugar y hallar en su arte una forma de expresar su adoración sería castrarlos, sería limitar su potencial. Entonces yo estoy promoviendo de que nosotros debemos adorar al Señor con todas nuestras expresiones y capacidades artísticas. Tengo muchachos que lo hacen a través del dibujo, lo hacen a través del arte dramático, a través de la pantomima, y en el caso de la música, pues nosotros no restringimos el que podamos hacerlo dentro de un género particular, para que los cánticos o el ministerio musical sea espiritual. Así que eso nos ha permitido tener una convergencia de varias generaciones, que cada uno tiene su espacio para poder adorar al Señor, y tú ves que el culto al Señor es un culto
vibrante, expectante, que la gente lo disfruta, bueno, con buena música, buen bajo, buena batería, y tratamos de dar excelencia al Señor en lo que hacemos. Héctor. Bueno, Rodrigo, te informo que Rodrigo es el representante de otra denominación puertorriqueña, que es los Defensores de la Fe, que es más o menos como en el MI, andan medio juntos. Pero él maneja muy bien la parte musical y ha dado excelentes conferencias sobre esa misma temática. Rodrigo. No, me encantó lo que dijiste, Héctor, no solo musical, porque yo vi mucha generación de mi edad que con el tema de Gigi Ávila, Cristo viene, dijeron ya venía Cristo y no estudiaron, perdieron su posibilidad de desarrollar su profesión, porque hablamos de músico, pero me imagino que también tenés gente que se está preparando para médicos, para carreras universitarias, y que la iglesia dé esa posibilidad de decir, uno puede servir a Dios también con su profesión. Me parece que es como un cambio en la mentalidad, donde siempre existe ese concepto de todo se tiene que volcar dentro de las cuatro paredes, y nos olvidamos que somos la luz en el mundo y que cada uno puede, con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Porque no todos somos iguales, desarrollarlo en el mundo exterior, que es donde se necesita la iglesia. En definitiva, somos llamados para eso. Y contanos un poquito de cómo es ese proceso en el cual le instás a los jóvenes a que desarrollen su potencial del área que sea, porque por lo que dijiste, hay muchas oportunidades de servir a Dios, no solo dentro del templo, sino en un hospital más que nunca. Hoy lo estamos viendo con esta pandemia y tantas otras cosas, ¿no, Héctor? Contanos. Pues mira, yo soy de los que tengo una firme convicción que el ministerio, la vocación ministerial, no solamente está adscrita al contexto de las cuatro paredes, como hemos hablado. Yo he hablado en mis prédicas, cuando le he alcanzado a jóvenes, le he hablado de la generación de Jonás. Fíjense que Jonás, el reto de Jonás era ir a predicar a la gran ciudad, ¿verdad? Y ese contexto tiene una connotación evangelística. A los profetas nuestros los preparan para ser pastores en los altares y en los púlpitos de nuestras iglesias. Yo tengo que decir, haciendo alusión a una experiencia que viví, nuestra iglesia se dio a conocer a nivel mundial, a nivel internacional, por ser en el noreste de los Estados Unidos la primera iglesia hispana, no me atrevo a decir, ¿verdad?, dentro de todas las iglesias, porque ya había habido precedentes, de servir como iglesia santuario. Yo recibí a una inmigrante que había sido deportada, tenía orden de deportación, y el jueves tenía que ir a abordar un avión para ir a Guatemala, y en vez de ir al aeropuerto, se metió en la iglesia nuestra. Y yo la cuidamos, la protegimos, y fue un evento que nos dio un carácter mundial. Yo fui a Panamá la semana posterior, le dije, pastor, lo vi en CNN, lo vi en la televisión, porque fue un evento que trascendió a nivel mediático. Y en algún momento dado, cuando el juez de inmigración levantó la orden de deportación, todos los medios de comunicación social de Estados Unidos y a nivel internacional estaban frente a mi templo, y mi púlpito, desde el cual yo predico dentro de la iglesia, lo saqué para afuera, para que fuera desde el cual pudiéramos dirigirnos a toda la prensa. Y le dije a mis jóvenes en aquel momento, el ministerio no se hace en el púlpito de la iglesia, el ministerio se forja fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Entonces le dije, hoy nosotros estamos hablándole al mundo con acciones. Yo estoy poniendo mi mensaje en acciones. La gente está viendo el amor de Dios a través de lo que hice. No estoy violentando las leyes y el orden social, sino que estoy respondiendo a unos valores. Y cuando las leyes son injustas, nosotros los cristianos nos vemos desafiados a ver cómo respondemos. Esa es la formación en la cual estamos desarrollando a nuestros jóvenes, con una conciencia de que no debemos solo limitarnos al templo. Debemos ser abogados, debemos ser doctores, debemos ser legisladores, debemos ser líderes comunitarios, debemos ser pastores, evangelistas, profetas, o sea, pero no acondicionar la túnica ministerial simplemente para fluir dentro del contexto de la iglesia. Jonás, la palabra Jonás, el nombre Jonás, la etimología de su nombre significa paloma. Y la paloma, ustedes saben que para nosotros los pentecostales significa que avivamiento. Entonces, Dios está levantando una generación que carga avivamiento para enviarlos a la gran ciudad y ubicarlos en diferentes contextos y estratas del quehacer social. Entonces, para mí es importante forjar a mis jóvenes con ánimo a que puedan profesionalizarse sin perder sus valores,
sin perder la esencia de lo que son, como lo fueron Daniel, como lo fueron los 3 jóvenes hebreos, como lo fue Moisés, como lo fue José, como lo fue Esther, como lo fue Mardoqueo, que sirvieron en diferentes plataformas de liderazgo y pudieron afectar a los más. Entonces, en ese sentido estamos teniendo una respuesta. La cultura de los 10 veces mejores se ha adentrado en el corazón de los jóvenes para dar excelencia, para poder. Daniel no tenía un templo donde buscar a Dios, porque el templo de Jerusalén había sido quemado. Entonces Daniel se tuvo que reinventar y buscar cómo expresar su vida devocional dentro de su vida cotidiana. Entonces, de eso se trata, que nosotros cargamos a Cristo con nosotros y somos la generación de Jonás, la generación enviada a predicar contra la ciudad o en la ciudad. Y creo que de esa forma podemos generar un gran mover, ejercer influencia moral e influencia espiritual. Y bueno, tenemos una plataforma de ministerio juvenil con un enfoque como ese. Qué bueno, qué bueno. La verdad que bueno que haya iglesias con esa perspectiva de entender que podemos servir a Dios de muchas formas y que todos son importantes para nuestro Creador. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde hay tanta, por lo menos lo que se ve de acá, de Estados Unidos, ese revuelo con todo lo que ha pasado en la crisis con las razas, con todo el problema que está habiendo. Por ejemplo, mis hijos son fanáticos de la NBA, entonces por eso sé que hay otra red que no quieren empezar porque dicen que van a armar otro campeonato. Entonces se ve desde acá, de Latinoamérica, ese conflicto de razas que por lo menos se hace sentir muy grandemente desde Estados Unidos. ¿Qué visión tenés sobre ese tema, Héctor? Pues mira, yo pienso que el sistema necesita el poder ser saneado. La realidad es que aquí ha habido un racismo inherente al sistema durante mucho tiempo. Por decir así, cuando hablamos de la interacción entre razas, yo te voy a decir y te voy a confesar con toda honestidad, yo nunca me sentí tan puertorriqueño hasta que llegué a los Estados Unidos. Porque aquí, por más que uno quiera, se acentúa la identidad nacional. O sea, la realidad es que cuando, por ejemplo, por decirte un pasaje bíblico, si tú lees la Biblia, Ruth, ¿cómo se conocía Ruth mientras vivía en Moab? Era Ruth, ella no tenía apellido, ella era Ruth. Ahora, cuando se mudó para Israel, le decían Ruth la Moabita. O sea, acentuaron su identidad nacional, identificaron con un contexto étnico, cultural. Y eso aquí es muy marcado. Se han superado muchos hechos, pero ahora mismo la nación está polarizada. La nación está polarizada por estos asuntos que están afectando a toda la nación. Nosotros como iglesia entendemos que jugamos un rol importante en la reconciliación interracial y cómo construimos esos puentes de diálogo y cómo podemos no abonarnos, no añadirnos como parte del problema, sino trayendo una propuesta de soluciones donde nos permite establecer ese tipo de diálogo. Y nosotros en lo personal, pues tenemos una relación muy estrecha con la comunidad afroamericana, con los clérigos afroamericanos. Yo dirijo un organismo acá en el estado de Connecticut, donde trabajo con diferentes denominaciones y entre ellos hemos construido puentes de diálogo con las comunidades interraciales, interreligiosas, a fin de ver cómo logramos combatir lo que es este espíritu, ¿verdad?, del racismo que tristemente es muy marcado en todas nuestras naciones. Yo lo tengo que decir, no es solamente un asunto de Estados Unidos, esto se refleja en toda Latinoamérica, se refleja en diferentes contextos. Nosotros estamos creyendo de que esta es una oportunidad extraordinaria para traer a la visibilidad un asunto que nos ha afectado mucho y más aún con el presidente actual que tenemos, que ha tenido aciertos desde la perspectiva cristiana en cuanto al reforzamiento de los valores, pero ha sido también muy radical en los asuntos que tienen que ver con ¿verdad?, la raza, porque él se ha pronunciado abiertamente en contra de la comunidad inmigrante en muchas instancias, y eso pues obviamente ha avivado los sectores y esa lucha interracial en los Estados Unidos. Y hay algo muy importante que yo he luchado desde hace años cuando voy a Estados Unidos, especialmente a nuestro movimiento, es a tratar de que
para alcanzar a los jóvenes, nuestras descendencias en estas generaciones, es predicarles en inglés. Y una de las cosas que a mí me gustó, que tú tenés una persona que traduce en el momento, porque muchos chicos, hijos de puertorriqueños, de salvadoreños, nacen y empiezan a crecer en un ambiente donde estudian en las escuelas. Y eso es algo muy importante porque tú estás alcanzando a esa gente en sus idiomas. Yo quiero que tú nos hables un poquitito de eso porque es muy importante. Pues mira, yo creo que el reto de la iglesia es alcanzar las generaciones, tal como lo describes, y para ello tenemos que hacernos pertinentes, contextualizarnos en el lugar en el cual estamos. Para mí ha sido un reto. Yo llego hace 10 años a los Estados Unidos con una encomienda, un diseño de parte de Dios para desarrollar un ministerio, y entonces yo lo que hablo es español y me he tenido que sumergir en el inglés si es que quiero ministrar y alcanzar las nuevas generaciones, esos hispanos de segunda generación, que son hispanos que están, si me permites usar esta expresión, carentes de una identidad firme, porque no son, por ejemplo, en el caso de los nuestros, que crecen acá, cuando van a Puerto Rico le dicen, ustedes son americanitos, New Yorkers, o sea, no los consideran puertorriqueños puros, pero cuando están en Estados Unidos no los consideran americanos totalmente porque son de padres puertorriqueños. Entonces, es una generación carente de identidad. ¿Cómo logramos afirmarlos? Pues nosotros tenemos que trabajar para alcanzar esa población. En nuestra iglesia, nuestros cultos son bilingües, y estamos tratando de trabajar en un ministerio de alcance multicultural, no solamente enfocado en alcanzar a la hispanidad de segunda generación, me refiero a los hispanos que hablan inglés, sino también alcanzar la comunidad afroamericana, jovencitos afroamericanos que vienen de otros contextos, con otro background, otra cultura, ver cómo nuestro ministerio se convierte en un vehículo para poder llevarles a Jesús y poder presentarles a Cristo. Eso nos ha retado y hemos aceptado el reto. Nuestras canciones son en español y en inglés. Nuestro servicio, mi mensaje, yo predico en español y tengo un traductor, no un intérprete. Un traductor, son dos cosas diferentes, ¿verdad? El intérprete dice lo que yo quise decir, el traductor dice lo que yo estoy diciendo en el idioma inglés. Y tengo a alguien que está transmitiendo el mensaje junto conmigo y predica conmigo en inglés. Eso nos ha dado ¿verdad? Una efectividad, un nivel de efectividad en la generación emergente, porque estamos hablando en su idioma y están entendiendo el mensaje del evangelio. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Es un placer, Héctor, estar disfrutando de todo lo que estás compartiendo. Y mañana, que te vamos a tener de vuelta porque nosotros hemos tenido este cambio grande, estamos pudiendo salir a través de YouTube y a través de Facebook, y nosotros invitamos siempre a alguien de trascendencia los martes y los miércoles. En esta ocasión estás tú, pero mañana te iba a pedir, dentro de lo que vamos a seguir en esta dinámica, que si Dios te pone una palabra para Uruguay, que la compartas. Eso te va a hacer obligar a orar para traer a un país que no viniste, que nunca me has conocido a mí. No sé si algún uruguayo hay por allá en la iglesia donde tú estás. ¿Hay algún uruguayo? No. ¿Hay ninguno? Mira, tengo una persona cercana a ustedes, un paraguayo que es vecino de ustedes, pero está sirviendo acá. A mí me parece que es paraguayo, no estoy confundido si es uruguayo o paraguayo, pero desempeña una función muy, muy importante acá. Y bueno, hemos cultivado una excelente relación con él, así que de alguna manera yo espero tener la oportunidad de manera personal de ir a visitarlos en el Uruguay. Bueno, te voy a compartir que Paraguay queda a 1.500 kilómetros de distancia y entre medio está la Argentina, y te voy a decir de qué forma podés averiguar si es paraguayo o uruguayo. Lo vas a saludar y le vas a decir Ñandeyara Tapéndero Basá. Ñandeyara Tapéndero Basá, porque ellos hablan en guaraní. Ellos hablan en guaraní. Si te contesta es porque es paraguayo. Ok. Bueno, voy a hacer esa asignación. Bueno, y le vamos a pedir a Aquiles que nos dé la última información antes de despedirnos. Bueno, Álvaro, muy bien. Como dije en la primera media hora, tengo dos teléfonos para dejarte. Uno es el 097-974868, el otro 2443-26.
por tu necesidad de oración, llamanos. Y también te digo que si querés colaborar con el programa Charlando en Familia, andate a internet y depositá allí en la cuenta 1904. Bueno, y ahora nos vamos a despedir con el clásico y mañana a estas mismas horas Charlando en Familia. Charlando en Familia.